Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan. La Hora que Ortiga, segundo viernes desde que volvimos a la cancha. Recuerde nuestros contactos: 905-222-0000, acceso telefónico, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Vamos a iniciar de inmediato con Tiro al Blanco, y les recuerdo, lo hacemos Carlos y yo, y usted, donde quiera que esté. Solo le pedimos algo concreto, directo, al grano, sin mucho rodeo, para que nos rinda el tiempito. Y respetuoso. Ortigando. Ay, con mucho respeto. Nos vamos. Tiro al Blanco. Es tiempo de crear polémica. Es tiempo de palabras certeras. Esto es Tiro al Blanco. Bueno, Rolando, dos temas que no necesariamente tiro al blanco, pero para arrancar ahí es que la verdad es que me causó demasiada gracia. Freddy Pacheco, nuestro amigo, el biólogo, ambientalista, etcétera, ha sido una salida ahí en las redes sociales diciendo que ya había descubierto por fin cuál era el as bajo la manga que tenía Pablo César Wanchope, y entonces dice que era el portero de Nicaragua. Me pareció tan creativo de parte de Freddy que no podía dejar de decirlo, ¿verdad? Eso es una buena ortigada. Una muy buena ortigada. Segundo, hoy empezaron los festejos patrios. Acabamos de venir con don Alessandro de su colegio, y lo digo por dos cosas. Uno, porque es la primera vez en 4 años que puedo hacerlo, entonces volví a revivir ese momento. Y lo segundo es porque cuando uno ve a la gente con esa emoción, con ese deseo, con ese orgullo de ser costarricense, uno dice, ¿por qué no nos ponemos todos de acuerdo para enfrentar los grandes retos que tiene este país? Cogemos la bandera costarricense y abrimos espacios. El problema es que muchas veces no se abre espacios. Estamos en La Hora que Ortiga, en Tiro al Blanco. Uno que nos llega de carambola: ¿será cierto que en Casa Presidencial hay expedientes de gente en proceso de jubilación a quien no se le concreta el derecho porque el presidente no ha registrado su firma digital? Eso es una pregunta ortigosa. Todavía no lo afirmamos, pero estamos pendientes del tema porque es muy importante para el buen gobernar y para quien requiere de la jubilación. Bueno, a mí ya me pasaron hasta nombres, pero eso vamos a investigarlo más a fondo, ¿verdad? Pero ya está. Como decía aquel, caray. Caray, nombres, apellidos, números de cédula y todo. O sea, es cierto. Pero bueno, igual una cosa que me llamó muchísimo la atención, Rolando, hoy la presidenta del INBU dice algo que es así impresionante. Dice que la Contraloría se equivocó en un 4000% en una investigación sobre lo que venden los ejecutivos en los planes de ahorro de la institución. O sea, la Contraloría está en nada. O sea, si lo que dice la presidenta del INBU sobre todo este escándalo que se armó de cuánto ganaban los vendedores de planes de ahorro es cierto, la Contraloría se equivocó un 4000%. A ver si entiendo, pues los de Alajuela, algunos somos despaciosos. Esto es muy concreto. O se equivocó la Contraloría en un 4000%, o se equivoca la presidenta ejecutiva del INBU en un 4000%. No hay ninguna manera de balancear esa ecuación. Vamos a seguirle el paso, y usted, que es fiscal de la ciudadanía costarricense, ayúdenos a averiguar por qué una equivocación del 4000% no tiene... No es muy común, ¿verdad? No es muy común. O sea, para mí fue histórica esa manifestación. Y por cierto, otra cosa que también se les trae, y hay que decirlo en ese sentido, hoy el periódico La Nación hace una investigación sobre los gastos que se dieron en el Ministerio de Cultura de la empresa Luzart, y hablan de que cobraron en licitaciones 456 millones de colones.
Probablemente hay licitaciones, todo está desde el punto de vista jurídico. Uno lo que tendría que pensar es si era lo ético y lo correcto o si solo una empresa participó, etcétera. Pero bueno, igual 400 millones le pagaron a Jaulares en la campaña del PAC. O sea, que aquí hay empresas que ganan buenos negocios. O sea, pareciera que en el trabajo del sector público o de la función pública o de las políticas, etcétera, hay empresas que ganan muy bien. Bueno, a profundizar, nada, aquí no hay excusa que si unos son pericos y otros son del PAC, nada de caretas. Lo que esté bien lo aplaudimos y lo que esté mal hay que cuestionarlo, a ver hasta dónde llegan los procesos de investigación. Mientras tanto, cosas de la vida. Viene John Kelly, jefe del Comando Sur. El diablo entró a tierra costarricense según la visión de la Guerra Fría y deja un apoyo de 700 millones de colones para reparación de equipos en el Ministerio de Seguridad, particularmente de equipo aéreo. Eso es un aporte significativo, pero en medio de estas paradojas es curioso que el presidente de la República reciba al jefe del Comando Sur. Eso hace unos cuantos años hubiera significado aquí una bronca callejera de peso completo. Bueno, habría que ver cuál va a ser la reacción del Frente Amplio, porque cada vez que pasaba eso... Pero, ¿cómo? ¿Cuál va a ser la reacción? ¿No reaccionaron? Bueno, sí, no reaccionaron. Sí, es interesante, porque es lo lógico, digamos. Es lo lógico que venga el jefe del Comando Sur en uno de los países donde hay un mayor problema de criminalidad con el tema del narcotráfico, que es a lo que vienen, pero efectivamente es interesante, no hubo reacción. Seguro no se dieron cuenta. Puede ser que estaban preocupados de otra cosa, Rolando, y tal vez no se den cuenta y reaccionan la otra semana. Tampoco se dieron cuenta cuando detuvieron a los 16 serenateros que fueron con queque a la casa del presidente y la primera dama. El Frente Amplio como que está posicionalmente claro en qué quiere a futuro y confundido en qué debe hacer en el presente. La empresa Southwest anuncia que viene a hacer vuelos. Es una empresa importante, se va a generar empleo. Esa es una negociación que se viene haciendo desde hace 2 o 3 años. No es fácil hacer una negociación con empresas aéreas en Costa Rica, es muy complicada, ¿verdad? La tramitología, los costos, etcétera. Pero bueno, hay un anuncio bueno y positivo, importante para lograr eso. Estamos en la hora que Ortiga, 905-222-0000, el acceso telefónico, la Ortiga CR en Twitter, la hora que Ortiga en Facebook. Desde Facebook nos saluda Gonzalo Villalta, asiduo oyente de esta nueva hora que Ortiga. Un saludo a la distancia, especialmente saluda a nuestro invitado, don Juan Luis Jiménez Zúcar, llamándolo por su apelativo de guerra, el Tigre. Tenemos la primera llamada en Tiro al Blanco. Buenas noches, ¿quién nos habla? Esteban Cerdo, don Rolando. Adelante, don Esteban. Pues bueno, probablemente así sea cierto. En el Frente Amplio tal vez no nos dimos cuenta, pero así será de igual forma como durante 30 años su partido no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo en las cúpulas. Muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias, buena la ortigada, tiro al blanco, directo y bien pegadito. Seguimos. Dicen las voces del gobierno que con el tope a las pensiones se han recaudado, se han dejado de pagar 488 millones de colones en esta primera etapa. Eso es alentador. Ojalá que el proceso se mantenga y se consolide a pesar de los amparos y de una acción de inconstitucionalidad que están presentados. Es una dinámica que veíamos venir, pero sigue siendo válido el esfuerzo de topar las pensiones y poner orden en ese campo donde hay mucha injusticia. Bueno, Rafael Ángel Calderón Fournier invitó al diputado Humberto Vargas a ser parte de su nuevo partido y Humberto Vargas le dijo, ¿sabe qué? Nada que ver. Interesante. O sea, se mantienen las y los diputados. Yo creí que iba a haber una nueva fracción, pero no, don Humberto Vargas decidió quedarse en la fórmula PUSC. No cayó en tentación. No cayó en tentación. Está bien. Hoy se publicó un alcance en la Gaceta en que el Poder Ejecutivo hace una adecuación en un decreto para permitir que el Consejo de Transporte Público renueve las concesiones de los autobuseros. Esto ya ha generado
una roncha en algunos sectores que quisieran, me parece a mí, ver cerradas las líneas de transporte del país, lo cual, si ocurre en septiembre, solo conduce a una ruta, que es a una licitación donde los que tienen más pescuezo tragarán más pinol. Y para los que dicen que no, que es que van a cambiar las unidades, no, ese cuento no es así. Se hace la licitación y el que tenga más plata califica, se posesiona y se acabó. Hay que medir esas cosas. Me parece que el gobierno ha tomado una decisión complicada, políticamente difícil y socialmente correcta. Seguiremos el paso de este tema. 905-222-0000, ya tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Buenas noches, don Rolando. Buenas noches. Y el compañero, no olvida el nombre. Carlos Roversi. Don Carlos Roversi. Una inquietud. ¿Quién nos habla? Jorge Arturo Ruiz López, desde San Miguel de Desamparados. Adelante, don Jorge. Sí, para el compañero Roversi y para usted. Es una inquietud. ¿Por qué yo voy a estos pueblos, qué groseros que somos? Desde 1982, de ahí empezaron los proyectos de ajuste estructural, los famosos PAES, que eso fue un atentado contra el socialismo de este país, porque éramos socialistas sin necesidad de ser prosoviéticos, profranceses ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué se encargaron estos dos partidos, la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional, en destruir este socialismo? Y ahora entra el PAC, que no voté por ellos en esta, y en 3 meses, óigame, pero vea qué groseros, en 3 meses, 4 meses, quieren que este señor rehaga y rearme y construya lo que antes baratado en 30 años. Barájeme o báileme ese trompo en el dedo, por favor. Buenas noches. Muchísimas gracias, buena la ortigada de recibo. Me imagino bailar un trompo en el dedo, ¿no? Interesante. Y si es el dedo chiquitillo es más difícil todavía. Tenemos otra ortigada por teléfono. Buenas noches, ¿quién nos habla? Carlos González. Adelante, don Carlos. Vea, que yo lo que digo es que, con todo el respeto que ustedes dos se merecen, porque en el programa ustedes dos no hacen sino tirarle a un gobierno que apenas lleva 3 meses y medio y no le tiran a los 8 años de desorden del partido de ustedes. Muchas gracias. Bueno, Ortiga, para eso está usted, para eso están ustedes, por eso ustedes participan aquí también. Tírenle a quien quieran tirarle. Aquí vamos tieso y parejo con todo el mundo. De todas formas, lo del Comando Sur, lo de las pensiones, lo de la renovación de concesiones, todas fueron medidas del gobierno actual que acabamos de aplaudir. Entonces, me parece que ahí hay como un poquito de pasión. Por cierto, para seguir en el mismo tema, JP dice lo siguiente, me imagino que en relación al tema también del Comando Sur, uno no reacciona contra quien comparte la cama. Ah, caray. Tenemos otra llamada. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Sí. Buenas noches, mi nombre es Alberto Ramírez. Adelante, don Alberto. Gracias. A los señores que están hablando de que hace 30 años el socialismo era muy bonito, los invito a revisar los índices que teníamos de alfabetización, de salud, de todo, de pobreza, las filas en los estancos, ¿verdad? No siempre los tiempos pasados son más bonitos. Muchas gracias. Muchas gracias por su llamada. Seguimos en Tiro al Blanco. Dice Monseñor Oscar Fernández, presidente de la Conferencia Episcopal: el Estado no debe tener ninguna política en materia religiosa, salvo respetar y promover la libertad de todos. Como que los proyectos de ley que están aflorando en la Asamblea Legislativa están generando ronchas en todos los frentes. Y la Iglesia Católica no es la excepción. Probablemente sea el protagonista más importante en este tema que abordaremos en un futuro próximo. Bueno, la Comisión Plena Primera acaba de tomar una decisión de aprobar una ley, la ley 7559 en primer debate, que implica que aquel profesional de la Caja Costarricense de Seguro Social que recibe una beca para especializarse tiene que hacer servicio social obligatorio. Me parece esto muy importante, pero aquí va la ortigada. ¿Cuándo va Sendeis a transformarse? ¿Cuándo el sistema de salud va a transformarse para permitirle a los jóvenes que estudian medicina general especializarse? Porque ahí hay un embudo, Rolando, hay una forma realmente dura de impedir
que los muchachos y muchachas actuales se especialicen, entonces nos falta especialistas en todo lado, y el argumento de la caja es que no tienen plata, y entonces en ese círculo vicioso lo que tenemos son médicos especialistas muy buenos que ya tienen los 60, 70, 80 años y no se van porque es un buen negocio y no dejan a los muchachos jóvenes asumir especialidades, entonces no se vale. Estamos en la hora que Ortiga, tenemos otra Ortigada telefónica. Buenas noches, ¿quién nos llama? Sí, buenas noches, mi nombre es Miguel Jiménez y lo que quiero decirle a los señores que llamaron hace un par de llamadas es que aquí sí ha habido socialismo, no ha habido un gobierno en los últimos de Liberación de la Unidad que hayan sido neoliberales. Ese cuento de neoliberales no es tal, no ha habido porque el Estado ha seguido creciendo. El liberalismo más bien hubiera reducido el Estado. ¿Y qué es lo que está haciendo? No ha habido un cambio con Luis Guillermo Solís, porque dijo en campaña que el Estado tenía que ser tan grande como fuera suficiente para reducir la corrupción. Ahora yo me pregunto, la hipótesis de Luis Guillermo de que va a cambiar a los corruptos, va a poner inmaculados, pero bueno, ¿en dónde se ha visto? Jamás. El Estado tiene que procurar el bien común, y los sindicatos y los chancletudos y todas esas personas que se han vendido el cuento de que ha habido neoliberalismo, pues que se lo crean ellos, porque... Muchísimas gracias por su llamada. Otra Ortigada, sí nos gusta que se vaya fraguando aquí es el debate y la polémica. Nos saluda Emilet Madrigal en el sur profundo de Costa Rica, un saludo a la distancia. Nos saluda Mario Leighton, un amigo también que nos sintoniza. Muchas gracias por reportarse. Julián Arias Varela nos pregunta que qué pasa con el compromiso país carbono neutralidad en el 2021. Es un tema que tenemos que rescatar en el futuro inmediato. Muy bien, bueno por el planteamiento del compañero Julián Arias. Buenas noches, ¿quién nos llama y qué plantea? Bueno, mi nombre es Arturo Roa. Adelante, don Arturo. Sí, es que yo siempre he oído que acusan al gobierno de Carazo como que fue el gobierno más malo que ha habido. Pero nos olvidamos que él no quiso hacer las medidas que hicieron desde Alberto Monge para el último gobierno de liberación. Ya, acordémonos que la ID le daba $1 millón diario por muchas situaciones que él alcahueteó. Entonces, ahí se puede ver de dónde viene todo eso. Gracias. Muchísimas gracias, don Arturo hace una precisión histórica. Y ese juicio de que el gobierno de Carazo ha sido el más malo de la historia, como dice don Eduardo Lizano Fay, depende. Hay maneras de verlo, de compararlo y de valorarlo. No estamos haciendo ni defensa ni estamos poniendo lápida, solo poniendo el tema en una dimensión de análisis crítico. Igual esta cosa histórica que también se han ido diciendo y que nunca se ha probado, de que se recibió $1 millón diarios y de que era para prestar el país a la contra. Bueno, eso debería demostrarse históricamente, no es simplemente decirlo por decirlo. Sí, la parte que no se dice eso es la valentía de los expresidentes que se le plantaron a las fuerzas militares de los Estados Unidos para que Costa Rica no se convirtiera en una sede militar en todo el sentido de la palabra. Una llamada más, tenemos una, y con esa y lo que tiene Carlos cerramos tiro al blanco. Buenas noches, ¿quién nos habla? Aló. Sí. Carlos Murillo, San Rafael de la Abuela. Adelante, don Carlos. Refiriéndome al tema de ayer, que primero mis dientes que mis parientes. Aquí en Costa Rica pasa un problema. ¿Por qué no hay empleo? Porque hay demasiado extranjero. Si mandamos los extranjeros para su país, quedan empleos libres para los ticos. Dos cosas. Las cárceles, si mandan los extranjeros que están haciendo penas aquí para su país, queda campo. Hay que abrirle los ojos al gobierno para que sepa hacer cómo hacer las cosas. Muchas gracias a don Carlos Murillo por sus dos ortigadas. A pesar de eso, yo no comparto con don Carlos ninguna de las dos. 95, 96% de la gente que está en las cárceles es tico.
y a los ticos se les ha dado la oportunidad de trabajar en construcción, en los programas importantes, digamos, de recolección de productos agrícolas, etcétera, y no quieren los ticos. O sea, realmente la fuerza nicaragüense ha sido un factor importantísimo para el desarrollo de Costa Rica. Yo tengo muchas discrepancias con el gobierno del presidente Ortega, pero no con los ciudadanos nicaragüenses que dan un aporte importante a este país. Alan Rivera dice: cuando en Costa Rica se necesitan helicópteros para atender catástrofes, no importa si son militares de Estados Unidos. Doble moral de esos rojos, entre comillas. Muchísimas gracias. Cerramos Tiro al Blanco. Nos vamos. Tal vez, Rolando, es que aquí siguen. ¿Calderón en serio cree que tiene futuro político? Bueno, sí, sustentado en las mentes envenenadas durante 30 años de colapso. Siguen los disparos. Y lo que más me ha gustado de este primer segmento es que ha habido tiros entre los participantes, no solo con nosotros y entre nosotros. Cerramos Tiro al Blanco y volvemos con la buena nota de hoy. Esto fue Tiro al Blanco, donde decimos las verdades que incomodan a muchos. Soy Otón Solís, quiero compartir. Es momento de las noticias positivas. La buena nota de hoy es que efectivamente en esta semana se ha cumplido el propósito gubernamental de acercarse a distintos partidos políticos. Sobre ese tema vamos a profundizar, pero hay que reconocerlo como un esfuerzo, como un propósito y como un hecho que se va concretando. Sus resultados los veremos después. El gesto y el hecho son la buena nota de hoy. Esto fue Buena Nota, donde aplaudimos la importancia de las buenas acciones. Soy Otón Solís. Buena Quiero nota. compartir con ustedes la alegría y satisfacción que me da enterarme de que el programa La Hora de Ortiga, conducido por don Rolando González y don Carlos Roversi, va a retomar su faena a favor de la democracia, de la discusión crítica, de la discusión objetiva. Les deseo lo mejor, don Carlos y don Rolando, y espero que la ciudadanía les ponga atención porque ahí hay periodismo de primera clase. No se pierda de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. La Hora que Ortiga, el espacio de opinión y análisis sobre el acontecer social y político nacional, por Monumental. Fuego Cruzado, la entrevista con la opinión. Estamos en La Hora que Ortiga. ¿Qué es Fuego Cruzado? Es la oportunidad de conversar con una persona que acepta nuestra invitación para abordar un tema central, y en la interacción participamos Carlos y yo, nuestro invitado, y ustedes, que son las y los invitados de lujo. 905-222-0000, La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Ustedes son protagonistas directos en este programa. Hoy nos acompaña el diputado Juan Luis Jiménez Zúcar, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, quien ha llevado sobre sus hombros la conducción de la representación verde y blanca, la más numerosa en la Asamblea Legislativa, constituida por 9 representaciones partidarias distintas. Bienvenido, Juan Luis. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Muchas gracias, muy buenas noches, Rolando y Carlos. Tener esta oportunidad hoy acá para conversar sobre esa nueva invitación que tuvimos hoy en la mañana con el ministro de la Presidencia, como un segundo acercamiento a partir del 1 de mayo, y fue una conversada de casi 3 horas
donde hubo un planteamiento muy serio por parte del señor ministro en relación a la mesa de diálogo político que se va a realizar por parte del señor presidente de la República el próximo viernes de las 8:30 de la mañana a las 12 en un lugar que todavía desconocemos. Es importante para Liberación Nacional esa invitación junto con el Comité Ejecutivo, nuestro presidente y secretario general del Comité Ejecutivo del Partido Liberación Nacional, junto con la fracción parlamentaria más grande de la Asamblea Legislativa. El señor ministro ha mostrado hoy un acercamiento que consideramos que están ya anuentes a que les ayudemos. Hemos venido en los últimos 3 meses diciéndole al gobierno que queremos ayudar, que Liberación Nacional, su experiencia, su expertise con los 18 diputados en la Asamblea Legislativa, queremos comprometernos a ayudarle en el gobierno por Costa Rica, por los costarricenses y principalmente por los que menos tienen. Hay un detalle que es muy importante. Don Óscar López estaba programado para hoy, pero tuvo un quebranto de salud. Durante el día nos advirtió que estaba en esa situación y al final de la tarde nos reafirmó que se le hacía imposible venir. Entonces cumplo también con disculparlo. Bueno, don Rolando me recuerda que le tenía una ortigada a don Óscar. Hoy salió una información de que don Óscar está acusando a unos periodistas de otros medios porque lo atacan. Yo quería preguntarle a don Óscar, así que se lo dejo también, si no está escuchando y puede entrar, pues que nos diga si es cierto o no es cierto y por qué está haciendo eso, porque la verdad es que aquí, este es un tema muy complicado y sobre todo para quienes estamos en medios radiales. No nos va a contestar porque el problema precisamente es en la garganta. En la garganta, bueno, pero ahí se lo dejamos, presidente. Perdón, don Luis, la pregunta que le nace a uno de este tipo de actividades es que yo supongo que les entregaron hoy o les va a entregar antes de la actividad el documento de discusión sobre cuál es la propuesta de gobierno para esa agenda, o es sentarse para definir una metodología para después definir una agenda y después buscar un documento dentro de 4 meses. Bueno, precisamente esa fue entre las conversaciones del día de hoy. Le dijimos al señor ministro que necesitábamos saber cuál era el objetivo, iba a ser el procedimiento, cuál iba a ser esa nota que íbamos a llegar los 27 representantes de jefes y subjefes de fracción con los secretarios generales y los presidentes, y a sentarnos a que era importante tener de previo una organización para que esa metodología que estás comentando, y aún no la tienen. Precisamente nos solicitó que nos reuniéramos el próximo miércoles en la Asamblea Legislativa con toda la fracción de Liberación Nacional, y posiblemente para plantear ya cuál va a ser el procedimiento que vamos a llevar a cabo este viernes. Pero explíqueme, don Juan Luis, o sea, el viernes lo que va a hacer es que se van a sentar los jefes de fracción, entiendo que los subjefes de fracción, los presidentes de los comités ejecutivos de los partidos en una mesa con el presidente y los ministros. ¿A qué? Eso lo desconocemos. La idea habla de una mesa de diálogo político que semestral. Esperamos que supuestamente cada semestre van a haber conclusiones y volverá él a convocar a todos los representantes de los partidos políticos, mientras los jefes y subjefes de fracción con los comités ejecutivos de cada partido establecerán la agenda que en algún momento se determinará por parte de esa mesa de diálogo. Don Juan Luis, en relación a este tema, nos saluda don Carlos Argüello, dice qué felicidad de escucharlos de nuevo, me hacían falta. Qué hortigada les están dando, cómo disfruta la gente, ¿no? Qué bueno. Y nosotros. En ese escenario de este diálogo, ¿cómo se siente el jefe de fracción de Liberación Nacional después de retomar el contacto oficialmente con don Melvin Jiménez? ¿Qué esperaría que ocurra en los próximos días y cómo evolucionaría este diálogo? Bueno, nosotros nos sentimos muy contentos siendo un partido serio, responsable, preparado para gobernar, en el sentido de que el gobierno de la República nos solicite por primera vez la ayuda para sacar la tarea adelante.
Yo he venido insistiendo en nombre de la fracción de que este gobierno no tiene guía, no tiene ruta, no tiene un programa, y el día del informe de los 100 días entramos emocionados al Melico Salazar, pretendiendo que allí el señor presidente iba a anunciar cuál iba a ser su verdadero programa y su hoja de trabajo en los restantes 45 meses, y salimos muy preocupados. No en el ánimo de las denuncias, que tengo que dejarlo aquí claro, cada denuncia y cada prueba y fundamento de la acusación, que sean los tribunales penales los que determinen si se condena o se absuelven a los acusados. En fin, desconocemos todavía las pruebas y los hechos por los cuales el señor presidente, o si ya presentó las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público. Pero en cuanto a la ejecución de la actividad gubernativa, estamos muy preocupados aún de que el gobierno no ha iniciado el trabajo que le dijo a los costarricenses en campaña de lo que iba a hacer este gobierno. Nosotros creemos, y así les hemos hecho ver, principalmente en el eje de infraestructura, que ha sido todo un fracaso, y que esperamos que todo aquello que dijeron que estaban en contra de la Ruta 32, que estaban en contra de la refinería, hoy nos hemos dado cuenta que están revisando el contrato que firmó el gobierno anterior con la refinería, y que ya la presidenta ejecutiva de Recope va rumbo a China a negociar la refinería. Esperamos en este viaje, y precisamente el próximo martes le estaré presentando una carta a la presidencia ejecutiva de Recope para que revisen, que escarben ese contrato, y que al mismo tiempo puedan adaptar esa refinería a gas natural en los próximos 5 o 10 años, conocedor de que el gas natural es la energía más barata en el mundo. De ahí pues que creemos que también se resuelva lo de la Ruta 32, y que pronto se inicien esos grandes trabajos, principalmente en esas 2 obras de infraestructura, además de la carretera San Carlos, del Aeropuerto Internacional de Costa Rica, el Aeropuerto del Sur, en fin, todas las grandes obras de infraestructura que el país urge que se inicien. Don Les, el Frente Amplio ha dicho, cuando estaba la discusión de Tecocos y un poquito del procesal laboral, que Liberación está obstaculizando la Asamblea Legislativa. El Partido Unidad Social Cristiana lo ha dicho con absoluta claridad también en relación al Código Procesal Laboral, que Liberación obstaculiza la Asamblea Legislativa. Y entonces la pregunta, bueno, una diputada del Partido Acción Ciudadana habló de filibusterismo, dice que no, ella no dijo nadie de quién, ¿verdad? Pero todo mundo aquí, nadie se maja la manguera entre bomberos y sabe que estaba refiriéndose a Liberación Nacional. ¿Cómo garantizarle? ¿Usted le da garantía aquí públicamente en este programa de que Liberación Nacional está dispuesto a contribuir a construir esa agenda nacional que el país necesita? Hemos venido insistiendo desde el 1 de mayo con esa gran agenda nacional, y le hemos ofrecido al gobierno de la República, al señor presidente, al señor ministro de la Presidencia, en fin, al Poder Ejecutivo en general, la anuencia de los 18 diputados de la fracción mayoritaria, nuestra experiencia en algunos de los componentes de esta fracción. Hay compañeras y compañeros que tenemos experiencia en la cosa de la Asamblea Legislativa, de cómo se maneja, y hemos estado dispuestos. Tan es así que los pocos proyectos de ley que se han aprobado en esta gestión han sido por unanimidad, y en ningún momento Liberación ha obstaculizado, como sí lo hicieron en el pasado el Partido Acción Ciudadana en la anterior y tras anterior administraciones. Nuestra posición es proactiva, constructiva y en ayuda de lo mejor para el pueblo de Costa Rica. Y en esto lo garantizamos, y las actas de la Asamblea Legislativa pueden determinar ese calificativo de que nosotros hemos sido constructivos y proactivos en la cosa pública, en el manejo de la Asamblea Legislativa. Estamos en la hora que Ortiga. Hoy hablamos con el jefe de fracción de Liberación Nacional, el licenciado Juan Luis Jiménez Zúcar. Tenemos acceso por el 905-222-0000, telefónico
La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. Buenas noches. ¿Quién nos habla y qué plantea? Buenas noches, le habla José Mora. Adelante, don José. Una pregunta para los tres. Quiero saber si ustedes creen que Limas tiene rumbo. Está cerrando un programa de manos a la obra donde 10.000 pobres del país están quedando sin un ingreso, a pesar de que esa ayuda social la pagan con trabajo. ¿Creen ustedes que Limas está haciendo bien o qué creen ustedes que está pasando en el Limas? ¿Y qué posibilidades hay de que puedan ayudar a que este programa se mantenga? Muchas gracias, don José Mora. Siguiente llamada. ¿Quién nos habla? Jorge Arturo Fonseca de Nicoya. Adelante, don Jorge. Con respecto a lo que estaba diciendo el señor anterior, hay una cosa que Liberación podía ponerlo en dimensión justa. Aquí le dicen que los salarios son muy altos. Realmente aquí son bajos. Francia tiene salarios de 34 euros en mecánicos, los que arman carros, y Francia se mantiene. Lo que sucede aquí es que la ministra de Planificación, y le digo al señor Zúcar, que le dicen el tigre, no sé por qué, me gustaría que lo aclarara. Muy bueno. Debían llamarlo Simba, como se dice en Masái, que es el león. Pero la señora planificadora, la que tiene en sus manos la planificación nacional, como que no funciona. Me gustaría que le dieran una manita. Yo fui de Patria Nueva, pero estaría encantado de ayudar a Liberación, y ayudar al PAC y ayudar a nuestro presidente, porque entre todos tenemos que salir de este gran problema económico que tenemos. Muchas gracias a Jorge Arturo Fonseca por su llamada. Estamos en La Hora que Ortiga, tenemos una más y nos devolvemos a la cabina para que don Juan Luis explique por qué le dicen el tigre para comenzar y después que hablemos de estos temas. Y yo quiero en algún momento que hablemos del presupuesto nacional. Buenas noches, ¿quién nos habla? Buenas noches, don Rolando González. Buenas noches, don Carlos Roversi. Le saluda Tony García. Tony, qué gusto escucharlo. Un abrazote, Tony. Y qué honor. Adelante, por favor. El gusto es para mí, igual para Carlos también, un abrazo, y para el jefe de la fracción. La inquietud mía ha sido siempre el que mucho profesional en Costa Rica no tiene trabajo. Tenemos más de 50 universidades privadas donde no se exige estudios generales o humanidades. La ausencia de humanidades en las universidades privadas, para mí, desde mi punto de vista, ha sido un chasco para la calidad profesional costarricense y la escogencia de verdaderos profesionales en nuestro país. ¿Habría posibilidad que por medio de la Asamblea Legislativa se pueda exigir estudios generales o humanidades que hace tanta falta en el nivel profesional costarricense? Un abrazo. Muchas gracias, Tony. Un abrazo a la distancia. Tomaremos nota de su planteamiento. Una más y paramos unos minutitos para recuperar el terreno con nuestro invitado. ¿Quién nos habla? Buenas noches. Sí, ¿quién habla? Eduardo Chávez, para servirles. Adelante, Eduardo. Me preocupa mucho, los he seguido a ustedes hace tiempo, los he visto, los dos juntitos, cuando fue ministro Roberti, entonces vi algo. Y entonces ahora me preocupa realmente como amigos del programa, como amigos. Cuando un señor habló, un costarricense, con todos los derechos, porque seguramente está siendo bloqueado, maltratado, porque ser xenofóbico es ilegal, pero él es endofóbico, lo tachó, o sea, cuando dijo algo que es muy cierto, el 5% de los reos en la cárcel son indocumentados, pero hay un 40% que son documentados por matrimonios de un año. Me preocupa eso. O sea, él lo dijo así como un costarricense. Si todos se fueran, el país cambiaría, es una verdad. Ahí está bien, ortigó. Pero ¿por qué me salió ortigado Carlos Roberts cuando defendió? Si era una verdad, ese hombre estaba diciendo, es relativo. Ustedes tienen sus pensamientos, se los respeto. Pero en este momento, yo, como costarricense, viejo pensionado, observo el mundo. No lo observo como ministro, lo observo como ciudadano, cuando camino por el parque, cuando camino en el mercado, cuando voy
digamos que ya no puedo manejar porque tengo catarata cuando voy en el bus, y observo que hay personas pidiendo limosna que son, el lenguaje me dice que son de Masaya, el lenguaje me dice que no son colombianos, son de el hermano de país de Nicaragua. Entonces, ¿por qué están pidiendo limosna? ¿A qué vienen? Vienen a trabajar, pero no. Ahora, yo quiero saber si el señor Carlos Roversi le gustaría elaborar pala. Muchas gracias. Muchas gracias, don Eduardo Chávez. No le haría nada mal. Me muero, no sé volar pala, no sé volar pala, por eso admiro yo a la gente que vuela pala, admiro a la gente que trabaja en el campo, por supuesto, sin duda alguna. Me sigue pareciendo que eso es una actitud xenofóbica y tengo que decirlo. O sea, una precisión al respecto, el tema del 95 y del 5 se refiere a personas privadas de libertad, y la cifra no la dijo Carlos Roversi, la dijo el ministro de Seguridad Pública en la hora que Ortiga. Entonces, es una estadística oficial que nosotros usamos para responder, pero en general, en este programa, nunca esperen ustedes que disimulemos nuestra reacción ante temas de xenofobia, de persecución religiosa, de persecución por preferencias sexuales, de cuestionamientos por raza, por credo, por origen. Jamás. Podemos equivocarnos en alguna ocasión, pero la línea editorial, si pudiéramos llamarla así, es de respeto absoluto a los derechos humanos, incluidos los de ustedes para decir lo que piensan, también el nuestro para ripostar, dirían en boxeo. Nos planteó don José Mora el tema del IMAS y de manos a la obra, y don Tony García el tema de humanidades en educación superior. Sí, bueno, tenemos que saber los grandes programas del IMAS, que Manos a la Obra en específico es un programa temporal, como lo dice el mismo IMAS desde su nacimiento en el gobierno de Óscar Arias y Laura Chinchilla. Desgraciadamente en esta semana han desfilado cientos de personas que han recibido ese beneficio y que han sido preavisados por parte del IMAS de que se cancelará el programa. Ese programa, si bien es cierto, es temporal, es con el fin de que aparezca un empleo en esa familia, en ese hombre, esa mujer que a lo largo y ancho del territorio nacional en este momento hay más de 10,000 personas beneficiadas con Manos a la Obra, y a finales de mes estarán concluidos por parte del IMAS, a pesar de que están presupuestados hasta el 31 de diciembre para que se les cancele ese beneficio de 100,000 colones mensuales. Es preocupante, hemos ido a hablar por lo menos con el presidente ejecutivo del IMAS, el licenciado Carlos Alvarado, y se han cerrado en el sentido de que han manifestado que es temporal. Yo diría que es temporal cuando aparece un empleo para ese beneficiario, y hoy la situación del país es muy grave, es una crisis que hay, no hay empleo, inclusive el porcentaje está aumentando cada día. Ayer vimos en los periódicos que Cartex se iba del país y quedaban 1,450 empleos en el aire. Y de ahí que es preocupante y que el IMAS debería de reconsiderar estos programas hasta tanto no se resuelvan las situaciones por parte de esas familias que están necesitando ese apoyo, esa pequeña suma que les ayuda por lo menos a una comida diaria. Por otro lado, en cuanto a lo que nos comunicó Tony García sobre humanidades, yo creo que en esto yo tuve la oportunidad de ir a la Universidad de Costa Rica y hacer 2 años de humanidades que atrasaron en 2 años sacar el título de Derecho. Sin embargo, me parece a mí que eso le correspondería al Consejo Superior de Educación hacer una revisión total para que obligar a las universidades privadas, porque las universidades estatales, la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional, obliga a realizar las humanidades, y de ahí que sería el Consejo Superior de Educación el que está debidamente autorizado por ley para obligar en los currículos de cada una de esas universidades
esa obligatoriedad, valga la redundancia, de que exijan las humanidades. Ramírez Brandon dice, de ser por la gente y no estar obligados no llevaría humanidades ni siquiera en las universidades públicas. O sea, yo pienso, don Juan Luis, que eso es un tema de la educación media. O sea, si en la educación media a la gente se le da ese espíritu de civismo, de humanidad, de cívica, etcétera, la misma gente lo va a pedir, pero realmente la educación media anda por otro lado ahora. Pero bueno, eso era un tema que hablemos con los responsables de cada uno de los temas. Decía Rolando que quería hablar algo del tema presupuestario. Ha habido una intensa polémica en las últimas 48 horas sobre un planteamiento del diputado Otón Solís de reducir el presupuesto. Hoy me dijeron de un medio de comunicación que el planteamiento que se hace es de rebajarlo en 300 mil millones de colones. ¿Cuál será la posición de Liberación Nacional al respecto cuando don Otón ha hecho su planteamiento, le ha escrito a la presidenta de la Corte y sus órganos han reaccionado y hay una polémica abierta al respecto? Le hago la pregunta a Juan Luis Jiménez, jefe de fracción. Aun cuando yo estoy en la comisión de hacendarios, es una decisión que lidera la jefatura, por eso se la planteo. Sí, Rolando, esta semana ha sido muy interesante a nivel legislativo, con una serie de aspectos, proyectos que se han ventilado, y uno de ellos fue precisamente el presupuesto que se encuentra en la subcomisión que lidera como presidente Otón Solís y en la cual usted forma parte. Liberación Nacional ha sido siempre responsable en los gastos, y hoy que nos encontramos con que el presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios y de la Subcomisión de Presupuesto es un diputado oficialista. Perdón, don Juan, ahí me meto. ¿Es don Otón Solís el diputado 19 de Liberación Nacional? Bueno, jamás. No es el diputado 19. Es el diputado oficialista, representante del Partido Acción Ciudadana, y él ha tomado esa bandera de hacer 300 mil millones de recorte. Me parece que es una suma exagerada. En Liberación Nacional no hemos establecido sumas. Lo que sí hemos establecido es que sí debe haber un recorte para luchar contra ese déficit fiscal que con un presupuesto de esta naturaleza podría llegar al 6.7 según los expertos. Un presupuesto que definitivamente provocaría más pobreza y provocaría más daño a los que menos tienen. El déficit fiscal lo que produce es alza de los intereses, y eso lo pagan los que menos tienen. De ahí pues que me parece una fórmula inteligente del Partido Liberación Nacional, y que le hemos comentado junto con los miembros de Liberación Nacional que son parte de la Comisión de Presupuesto y de Hacendarios, es en el sentido de que se les va a enviar una carta firmada por los 3 miembros de Liberación Nacional a cada uno de los 3 poderes de la República, al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, a la Defensoría de los Habitantes, para que ellos provoquen el recorte de acuerdo al estudio que han realizado para presentar el presupuesto a la Asamblea Legislativa. Es importante hacer un recorte. La crisis económica y fiscal del país es gravísima, y ya debemos de Liberación Nacional poner ese aporte como lo hemos indicado en la fracción. Inclusive la fracción de Liberación Nacional ha renunciado a partidas específicas y a transferencias para los diputados de Liberación Nacional, porque no estamos en un momento estamos en crisis y no estamos para repartir transferencias y partidas específicas que además, aunque no las acepten, no nos las van a girar. 905-222-0000, el acceso telefónico para que usted participe en Fuego Cruzado con el jefe de fracción de Liberación Nacional, Juan Luis Jiménez Zúcar. La Ortiga CR en Twitter, La Hora que Ortiga en Facebook. En Facebook nos escribió un caballero, y voy a leer lo que puso, diciéndole
que aquí la regla es respeto, hay libre expresión, pero escribe corruptos filibusteros. ¿A quién se dirige? ¿Se dan cuenta? La libre comunicación tiene pesos y contrapesos. Lo he publicado porque aquí no se le cercena a nadie la posibilidad de expresarse, pero construyamos. Este país necesita que todos sumemos críticas, aportes y nos ayudamos. Tenemos 2 llamadas, las recibimos y nos devolvemos para entrar a la recta final de Fuego Cruzado. Buenas noches, ¿quién nos habla? Hola, buenas, Carlos Carretera. ¿Cuál es su apellido, don Carlos? Carlos Fallas. Adelante, por favor. Sí, yo nada más tengo una duda. A mí me parece bien la propuesta que está haciendo el PAC. Me parece que tiene que haber un cambio en el gobierno, en los gobiernos. Hay que reducir costos, hay que mejorar el gasto en las entidades públicas. Veo a Liberación Nacional más bien como tratando, digamos, de apoyar más bien ahora las entidades, al sentirse presionadas que tienen que reducir, pueden ser votos al futuro. Yo creo que más bien ya todos están en el gobierno, veámoslo como un solo gobierno y aportemos todos una buena idea, pero que de verdad, nosotros que somos los que pagamos los impuestos, veamos la ganancia y veamos que realmente el país salga adelante. O sea, no critiquemos, busquemos soluciones y no sé, es justo que las entidades se bajen, gastan demasiado y hay demasiado despilfarro y de ahí viene todo ese montón de robos que se han dado. Muchas gracias a don Carlos Fallas por su aporte. Una llamada más, ¿quién nos habla? Buenas noches. Sí, señor, ¿quién habla? Joaquín Camacho. Adelante, don Joaquín. Bueno, yo veo que don Juan Luis aparentemente tiene esa buena intención. Lo que pasa es que siempre dicen una cosa y al final hacen otra, porque al menos esta crisis no es de ahora. Si Liberación Nacional ha tenido tanta experiencia para gobernar, ¿por qué no resolvieron este asunto los 10 años anteriores? Y toda esa situación fiscal que existe es porque anteriormente los gobiernos anteriores no la atacaron por donde tenía que ser. Muchísimas gracias a don Joaquín Camacho por su llamada y su ortigada en esa retrospectiva. Una más, ¿quién nos habla? Ok, nos fuimos. Una observación sobre las llamadas que ya terminamos por hoy. Seguiremos la línea de que las llamadas sean muy concretas para aprovechar. Imagínense que hoy ya llevamos casi 30 participaciones entre redes y una gran mayoría de llamadas telefónicas. Eso estoy seguro que usted no lo encuentra en ningún otro programa de radio en este país. La manera de que todos podamos tocar la marimba es que seamos concretos, directos. Y tengo un montón en redes, algunas. Alan Rivera dice: qué lindo que este mes de septiembre se sacara la mitad de banderas que se sacaron para el Mundial. Pareceríamos patriotas. Don Luis, primero, que no dijo por qué le decían el tigre. Perdón, y dice Francisco Rodríguez que volvemos a llenar un espacio que habíamos dejado vacío nosotros. En Twitter, y Rigo GB dice que las humanidades son necesarias en la educación superior. Bueno, le repito, usted primero nos dijo por qué le decían el tigre y ya se nos está yendo el tiempo. Y segundo, por qué Liberación Nacional decide separarse en el procesal laboral de la posición de la Unidad Social Cristiana, el Frente Amplio y el PAC, y de la posición del Movimiento Libertario y los grupos cristianos. Bueno, Liberación Nacional tenía que dividirse porque veníamos fabricando un proyecto de ley de Código Procesal Laboral desde hace varios meses más equilibrado, y las diferencias entre el presentado por el Frente Amplio, el PAC y la Unidad Social Cristiana con el presentado por el Partido Libertario y los cristianos es totalmente diferente al que presentó Liberación Nacional, que es más consecuente con la idiosincrasia de los costarricenses. Le estamos en esto vamos a pedirle a las jefaturas de fracción que ya hemos iniciado una labor de diálogo para ver si podemos converger esos 3 proyectos en uno solo por el bien de Costa Rica, para evitar un levantamiento del veto por parte del presidente de la República, que lo ha venido anunciando, y que el Frente Amplio se lo ha venido solicitando de acuerdo a un pacto que realizaron antes del 1 de mayo. Nosotros entendemos, y así lo hemos considerado,
que debemos de proteger a los trabajadores con una innovadora jurisdicción laboral, donde lo más importante es la oralidad. No se vale que un trabajador demande a un patrono y ese juicio dure hasta 5 o más años para que haya sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Debemos de proteger a los usuarios precisamente de los servicios esenciales. Las huelgas deben ser prohibidas en los servicios esenciales, llámese de seguridad pública, de salud y de bomberos, de distribución de combustibles, esos servicios esenciales que el costarricense tiene que tenerlos a diario, el servicio de agua potable, y por otra parte también converger con la parte productiva, con los sectores productivos de este país, que son los que producen riqueza, donde también converge este proyecto de ley de Código Procesal Laboral presentado por Liberación Nacional el día miércoles de esta semana. Nosotros estamos convencidos de que nuestro proyecto es el que reúne esas condiciones en beneficio de las tres partes involucradas: trabajadores, usuarios y sector productivo. Estamos en el cierre ya de la hora que Ortiga, nos falta un segmento y hay una pregunta que se ha capoteado. Sí, no quiere decir porque le dicen el tigre, no quiere decir. ¿Cuál es el motivo del tigre? No, desde fecha inmemorial, yo empezaba a decirle a todos los amigos y amigas tigres y tigresas, la gente me correspondía con tigre y la gente, hay anécdotas de Orotina, me llaman y por teléfono, le digo, ¿quién habla? El tigre. Le digo, ¿pero cuál de todos? Digo, usted no me dice tigre a mí. Le digo, sí, pero es que yo soy el verdadero tigre. Desde que estaba en el colegio, en cuarto, quinto año, en el Colegio Los Ángeles, empecé a decirle tigre a todos los compañeros y de ahí viene esa famosa expresión que hasta en actas de la Asamblea Legislativa hace 20 años ha quedado plasmada en la primera oportunidad que fui diputado, y todavía en esta ya hay varios diputados que me lo han dicho y ha quedado en actas. Pero me encanta y me gusta de llamar a mis amigos tigres y a mis amigas tigresas. Nos vamos, Carlos. Muy rápido, Sonia A. dice: los que se oponían a la Ruta 32 y refinería ahora van a revisar. Eso significa improvisación. Esteban Cerdas dice: por dicha el PAC obstaculizó los gobiernos anteriores, sino quién sabe cuántas más hubiesen sido las denuncias del informe de los 100 días. Francisco Rodríguez dice: buen programa, llenando un vacío que ellos mismos habían dejado en cuanto a espacios. Vamos a ver quién más anda por aquí. Es necesario, Juan Carlos González, es necesario, pero hay que saber vender la idea, no como hizo Araya. En razón de lo que decía don Juan Luis Jiménez. Juan Luis, son acusaciones muy serias y preocupantes. Yo espero acciones y un montón más. Nos vamos cerrando Fuego Cruzado y venimos con el tarjetazo de la semana. Esto fue Fuego Cruzado. Buena nota. Es momento de las... El tarjetazo de la semana. Es momento de agudizar el ojo crítico y ver dónde están las faltas. Bueno, hoy nos ponemos fuertes. Tarjeta roja para el anuncio del gobierno de que va a empezar de cero la discusión, la investigación, la definición de si va para adelante o no el aeropuerto de Orotina. Y aquí, don Juan Luis hasta me hace caras ahí, ¿verdad? Porque es de toda esa zona. Este es un proyecto que tiene muchos años, que ya tiene planos, que ya tiene estudios técnicos, que ya tiene la idea del financiamiento, o sea, que está listo para arrancar ya. No se vale por el país,
por el desarrollo del país, por el futuro del país, no se vale que se venga a decir que ahora arranca de cero. Ese es el problema de Costa Rica. Una cosa son las políticas públicas y otra cosa son las políticas coyunturales. Los temas grandes como son muelles, aeropuertos, educación, salud, etcétera, son políticas públicas, no políticas coyunturales. Así que le echamos una tarjeta roja al gobierno por anunciar que van a empezar a estudiar y ver si es posible que vaya al aeropuerto o no vaya al aeropuerto. Podrían haber dicho, vamos a revisar lo que hay, vamos a modificar algunas cosas, jamás decir que arrancan de cero. Muchísimas gracias, amigas, amigos. Nos fuimos, se terminó el tiempo. Nos encontraremos nuevamente la semana venidera. Que tengan un feliz descanso y que las fiestas patrias les sean muy, pero muy propicias. Buenas noches. Esto fue el tarjetazo de la semana. Porque la voz del pueblo debe escucharse. Porque el compromiso es con todos los costarricenses. Rolando González y Carlos Roversi en La Hora que Ortiga. Un programa que saca roncha, crítica, polémica, lo que otros callan.